es el día de las finales. Hoy es 14 de julio y es la final de la Copa América y de la Copa de Europa. Estamos en Mendoza, en la calle Arístedes, y os vamos a enseñar cómo lo viven aquí. Finalmente encontramos bar y la pantalla está muy guapa. Es una pantalla enorme. Y hay ambiente, la verdad. Yo pensé que no iba a haber mucha gente, pero bueno, sí que hay. Sí. Empezó España dominando bastante, tiki-taka ahí, la tiene España la pelota, pero Inglaterra al contraataque mete miedo Inglaterra. Pero bueno, dígame, en toda Sudamérica vamos con España, ¿no? Inglaterra, Malvinas, yo creo que Gibraltar. Ya no tanto por amor a España, sino por odio a Inglaterra. Por odio a Inglaterra, así que a ver si gana España. Y nada, nos pedimos algo para picar también porque vinimos justo de tiempo y no comimos. Así que nada, un ambientazo. Está fresquito, pero bueno, nos pudimos quitar la chaqueta grande. Sí, se está bien, mucho mejor que estos días. El partido arrancó bien ajustado, como en toda gran final. Nadie quiere arriesgar en exceso en el primer tiempo. España empezó dominando la posesión, lo cual nos dejaba acomodarnos tranquilamente a este bar mendocino donde caímos de forma aleatoria. Eso sí, Inglaterra, que venía fuerte de eliminar a Países Bajos, daba algún sustito que otro al contraataque de vez en cuando. Así que en general la final comenzaba cautelosa pero entretenida. Pedimos la primera birrita para entrar en calor y nos metemos de una en modo fútbol. Sácala de ahí, sácala de ahí. Por ahora Stones, se adelanta Rice, coloca el centro. Uy, se frunció. ¿Qué pasó? Estuvo cerquita En el fondo, Foden casi cayendo, no pudo impactarla bien. Bueno, justo da el descanso cuando nos llegó la comida. Nos pedimos unas burgers que tienen una pinta. Mira, por favor. Ya le di 2 mordiscos y tiene sabor a parrilla muy rico. Pero bueno, lo importante, ¿cómo ves a España? Tremenda. Yo lo veo muy complicado. Hay que tener fe, ¿no? Dicen. Vamos a tener fe. Que no va a contar. Yo lo veo bien, porque Inglaterra es muy buen equipo, este es equipo joven. Pero está haciendo los contraataques muy a saco, ¿eh? Pero la pelota la tiene España. Igual es una final, suele haber pocos goles. La verdad es que, bueno, es normal que vayan 0-0 al descanso. Meter un golito al medio. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto, consolate con la hamburguesa. Así que vamos a recuperar energías para darle con todo en el segundo tiempo. Tengo que decir que empieza cada vez a llegar más y más gente. Más gente, ya empieza la gente ahí con la previa de Argentina. Claro, porque obviamente para España no va a haber tanta gente. Es que como haya prórroga se van a juntar un poquito los partidos. Ojo. Sí. Porque en la Eurocopa hay prórroga. Bueno, en la final de la Copa América también, ¿no? Sí, hoy hay prórroga también. Claro. Pero bueno, yo creo que van a estar ahí justitos. Esperemos que no haya prórroga, que pierda Inglaterra, que gane España y que en la noche, bueno, gane Argentina. Todavía con la hamburguesa en la mano, nos agarra desprevenidos el inicio del segundo tiempo. Y a los 2 minutos de juego... ¡Dios! Pareció a pleno la juventud de España para un partido grande, para una final, volver a mostrarse en el terreno de juego y que España se abrace, grita el minuto del segundo tiempo. Lo hizo Nico Williams, tal vez el mejor de la selección
española en el día de hoy. 1 España, 0 Inglaterra. Nico Williams lo hizo. Ahí estaba Nico para poner a España en ventaja. Ahora sí la tarde nos sonreía y quedábamos más tranquilos por ahora. Y es que el segundo tiempo, poco a poco, se puso más intenso. Inglaterra, obligada a buscar el empate, adelantó sus líneas y comenzó a presionar con más fuerza. España, por su parte, se replegaba y buscaba el contraataque para rematar la final. Así que ahora cualquier cosa podría pasar en ambas áreas. Vamos. Pégale de una. Había que la deja mordida. Palmer que revienta. Abrila para la banda. Nico. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué jugada hicieron, por favor? ¿Qué jugada hicieron? ¡Ay, era clarísima esa, Por la jugada. Minuto 82, la verdad es que Inglaterra no se merece nada. Está encerrada atrás. 38 minutos. De vez en cuando tira algún contragolpe que otro, pero España tiene la pelota todo el tiempo. Todo el tiempo. Esperemos que termine bien. Golazo. Golazo, ahora Ya está, sí. ahora ya está. España. Oyarzábal, 41 minutos. Golazo, golazo. Bien merecido, no estaba haciendo ni mierda Inglaterra. 2-1. Qué jugada milimétrica. Bien. Una triangulación, porque parecía que Olmo orientaba el ataque hacia Cucurella. Sin embargo, descarga de Oyarzábal que se ofrece, se postea. Entra el remate. El árbitro marca el final. Se terminó. Señoras y señores, el árbitro, el señor François de Bien merecido, bien merecido. Bien merecido, bien merecido. Bueno, gente, 7 victorias, Eurocopa más que merecida, yo creo. Sí, la verdad Ya. es que al menos la final fue súper merecida. Ya diréis en comentarios, a ver, pero yo creo que está muy bien merecido. Sí, estamos contentos porque encima España estaba teniendo la posesión, Inglaterra era fuerte al contraataque y dijimos no, cuando nos empataron, ¡guau! La concha de su madre. Pero todo ha salido bastante bien, partido muy entretenido. Ahora muy vamos a lindo. caminar un poquito, a estirar un poquito las piernas para después ya volver a sentarnos para ver la otra final La otra del final, día, que sí, esa sí. va a estar muy emocionante. Ahí hay aquí nervios también, ¿eh? en territorio local. Porque Colombia viene súper fuerte, tiene un muy buen equipo. Armaron un equipo que creo que lleva más de 20 partidos sin perder. ¡Ah! Y ya se empieza a ver los nervios de la gente, ya empezamos Pero, a ver ojo. las banderas, las camisetas, así que vamos a dar una vueltita por aquí y a buscar otro nuevo lugar. Eso es. Pero de momento estamos contentos, empezó muy bien el día. La verdad es que el ambiente tenemos que decir que era muy agradable porque nosotros decíamos, ¿a quién le va a interesar esto, no? Si estamos en América. Pero todo el mundo Sí. hinchaba por España. Bueno, había una mesa que Había no. una mesa, ¿no? Pero bueno, eran creo italiano y algún extranjero más, no sé. Pero el resto, bueno, estaba contento con que ganen y que pierdan los ingleses, ¿no? Obvio. Así que nada, ahora mucho nervio para la final de Argentina. No estamos en el mejor momento, pero somos los campeones. 3 perdidas en los últimos 60 partidos. Deberíamos intentar... Debería ganar Argentina. Hay que No ir a sé. por esa finalísima. Está 50-50. Bueno, ¿te imaginas? La finalísima sería España-Argentina Claro. el año que viene. Sí.
Y entre paseo y paseo nos compramos un alfajorcito de postre. Que, por si no lo saben, acá hay un alfajor por excelencia que es Entre Dos. Es muy famoso en Mendoza. Parece ser. Sí, eso según nos cuentan. Nosotros no lo conocíamos fuera de Mendoza, la verdad. En Buenos Aires yo no vi ninguno. Y tiene muy buena pinta. No sé si recordarán el video que hicimos en bicicleta, recorriendo las bodegas. Ahí Bueno, catamos. ahí catamos por primera vez este alfajor y estaba bueno, Y ¿eh? estaba muy rico. Sí, sí. Y ahora vimos una tienda aquí en esta calle, aquí en Arístides, y dijimos, bueno, venga, vamos a picar un poquito más, un postrecito, mientras seguimos buscando a ver en qué bar nos quedamos, que hay 50.000 bares. Wow. O sea, es la calle de los bares por excelencia, está clarísimo eso ya, ¿no? Hay un ambiente y cada Me vez hay encanta más el gente y ambiente. más gente. Empieza ya a Sí. caldearse el ambiente, la verdad. Muchas luces, la verdad que está reanimado el ambiente. Y por cierto, hablando de alfajores, me enteré cuando recién llegué a Mendoza que Guaymallén está acá nomás. Guaymallén es, no sé si lo Sí, sí, conocés. sí, sí. Bueno, Guaymallén es uno de los alfajores más tradicionales. No es así super premium como puede ser Habana y así con caché, ¿no? Pero es un clásico del pueblo, el alfajor Guaymallén. A mí me encantaría, nosotros recién acabamos de empezar la aventura por Mendoza, pero voy a ver si puedo agendar en nuestro itinerario e intentar acercarnos a Guaymallén. Me encantaría, no sé, si se puede visitar la fábrica de alfajores de Guaymallén, o si se puede la fábrica de Entre Dos. Me encantan esas cosas, ver las cadenas de montaje, cómo se crean en masa los dulces. ¿No te gustaría? Vamos a intentarlo. No prometemos nada, pero lo intentaremos. Va a comenzar el partido de Argentina, nos venimos a un bar que tiene el re ambiente, pero pedimos refuerzos, no estamos solos, estamos con nuestros amigos una vez más, y nuestros amigos y alguien más. Tenemos acá Diego Armando Maradona que nos acompaña, obviamente, siempre presente, Diego. Siempre. La cábala para todos los partidos, nos acompañó en la final del Mundial, así que se viene también a esta final. Hoy todos los refuerzos posibles son bienvenidos, la verdad es que está complicadito con Colombia, viene de jugar muy bien, pero va a salir bien. Va a salir, va a La salir. fe es lo último que se pierde. Va a salir, hoy se festeja por dos. Alentar a la escaloneta y vivir los partidos entre la multitud es algo que ya empieza a estar muy ligado a nuestra etapa sudamericana con el Plan Pangea. Y es que para quien no lo sepa, llegamos a la Argentina en diciembre de 2022, en plena Copa del Mundo, y por suerte pudimos vivir todas las glorias de esta selección en el corazón de Buenos Aires. Ahora tenemos la suerte de vivir una final más, pero esta vez el escenario será diferente. En tierras mendocinas, pero igualmente abrigados entre la marea albiceleste. ¡Vamos Argentina! En la tierra, camino preparado para la guerra, la ilusión por la tercera, para el anillo. Bueno, faltan 30 minutos y ya se palpita la final de la Copa América. Así que vamos a con la porra a ver cuánto creen ustedes que va a salir el partido. Empezamos por Ángela. ¿Cuánto creen que va a salir? 2-1 para Argentina. 2-1 Argentina. Pero de prórroga. ¿En prórroga? Uy, vamos a sufrir. Vamos a sufrir, por supuesto, como siempre. ¿Vos, Mechi? Considero que vamos a sufrir, pero 1-0. Digo 1-0. 1-0 para Argentina. Sí, claro. Me voy a arriesgar, a riesgo de que esto salga mal. Chicos, habían 3-1. 3-1 decimos para Argentina. 3-1, ojalá, y bueno, si no, seguiremos festejando igual, porque acá se festeja así. Vos fijate que yo tenía ya en mente decir 3-1. ¿Ah, sí? Sí, pero solo por cambiar voy a decir 2-0 para Argentina. Bien. 2-0 para Argentina, tipo, vamos a meter uno, después Colombia no va a tener nada que perder, va a salir y a la contra en el último minuto vamos a meter el segundo. Está bien. Así que vamos a salir campeón otra vez.
Bueno, tenemos malas noticias. El partido se retrasa. La Conmebol sigue haciendo desastres. Así que se retrasó ahora mismo, creo, 45 minutos. Lo que pasa es que la gente que está viendo este vídeo ya lo sabe, en realidad todo. Ah, ya lo saben. Yo es que le pongo énfasis porque lo estamos viviendo. Porque es ahora, esto está sucediendo ahora. Pero Sí. todo el mundo ya lo vio, ya saben todo. Lo vieron, pero ojito que este video se va a subir solo a 3 días de diferencia. Espectáculo, nunca estuvimos así tan al día. El caso es que para ahogar las penas y la espera, para entretenernos pedimos acá un Fernandito, un Fernet y un baldecito. Sí. Así que le vamos a hacer honor. La verdad es que el ambiente no hace más que mejorar. Está espectacular, está todo el mundo ahí a tope, a pesar de la espera. Yo creo que está incluso ayudando a que se siga calentando el ambiente. Yo creo que sí. Sí, mucha fiesta, No mucha se fiesta. siente el frío de Mendoza, no se siente. En este momento no se siente. Nada, qué frío, espectacular. Arrancó finalmente la final de América. Se hizo esperar como una hora más y la gente estaba con toda la euforia encima. El partido arrancó bien parejo. Colombia llevaba más de 20 partidos sin perder y ya no era una selección con solamente juego físico, sino que también disputaba la pelota. Así que la primera parte pasó volando, apretado, con pocas ocasiones, donde lo más alarmante fue la brutal torcedura de tobillo de Leo. Se nos paró el corazón a todos. Bueno, reunión de equipo. A ver, ¿cuáles son las sensaciones en este primer tiempo? Terminamos nerviosos, Colombia toma un poco más la pelota, pero igual tenemos la esperanza del campeón. Estoy muy nerviosa, muy complicado, pero vamos a ganar. Yo lo pasé fatal por Leo, pero veo que sale en la segunda parte, con lo cual está todo bien. Yo un poco como Ange, la primera parte no me sorprendió porque Colombia está jugando re bien, lleva un invicto de más de 20 partidos, pero se topó con un muro que Argentina es la campeona. Y encima sale Leo en la segunda parte, yo creo que ahora ganamos. Sí, totalmente. Vamos Argentina, Vamos Argentina, vamos.
A ver, ¿qué piensan ahora mismo? Yo prefiero no hablar. Piensen ustedes. No podés hablar. Está muy complicado. Está muy peleado, muy peleado. Vamos al segundo tiempo de extra en este momento. Primer tiempo extra muy jugado, la verdad que estuvo para Colombia, para Argentina en 2 ocasiones, así que no sé. Estoy muy nerviosa, ya me veo en los finales otra vez, una final con penales, no lo resisto. No. Yo creo que ahora se va a definir. Ahora sin voz. Hay 2 personas que se quedaron sin voz en este partido. Yo desde el entretiempo estoy ya bastante afónico, no sé por qué, pero confío en el segundo tiempo. Pero he de decir que desde que se fue Leo, tema aparte ese no lo voy a comentar ahora, pero me faltaba a nivel futbolístico un líder. Ahora me gustó que entró Paredes, que reparta, que meta piñas, partadas. Entró Paredes, Lo Celso, ¿y quién más entró? Y entró uno más. Y Lautaro. Así que me gustan ahora los cambios. Yo creo que en la segunda parte vamos a meter un gol. Vamos a meter un gol. Por favor. Vamos, viejo. Vamos. Y pensar que esperamos décadas para ganar un solo título. Y ahora, una vez rota esa racha, van 4 copas seguidas. Somos bicampeones de América. Estamos súper felices de la victoria tanto de España como de Argentina. Y de celebrarlo entre amigos este domingo tan completo. Mendoza ahora queda marcada como sede de otro día glorioso. Bueno, será momento otra vez de alegría, otra vez de emoción. Ahí va Messi. Capitán América. Señoras y señores, otra vez una vez más. Salud, campeones.
es capaz de hacer y no termina de deslumbrarnos, asombra todo el tiempo.